Buenos días. Hoy quiero hablarles, con base en lo que han hablado mis predecesores, de cómo servicios profesionales de VMware apoya una implementación de un proyecto de User Computing. No voy a ir sobre toda la metodología, sino quise sacar un ejemplo de lo que sería una ruta de valor de esa implementación y cómo servicios profesionales puede apoyarlos en agilizar esos procesos de implementación de User Computing. Inicialmente quise traer algunas prioridades del área de tecnología en lo que se llama la era del post-PC. Las plataformas en esa era del post-PC están definidas por lo que hacen y no a partir de lo que están construidas. O sea, el área de IT, como ustedes pueden ver, cada vez más tiene que tomar un rol de lo que yo llamo fábrica. Es una fábrica de servicios para la organización a la cual pertenecen. IT no puede ser más un área de gasto y de operaciones en donde simplemente aparece cuando hay un problema o cuando algún sistema o alguna aplicación está por fuera, sino que tiene que ser un área mucho más relevante en el negocio y tiene que estar alineada al negocio y ser un área de producción de servicios de tecnología, de aplicaciones y demás. Entonces, el rol de esa área de IT definitivamente cambia en lo que nosotros llamamos la era de post-PC. Como les digo, no es un área más de soporte, sino un área de producción. ¿De producción de qué? De servicios de IT. Y dentro de todo ese ecosistema que aparecen por supuesto los dispositivos y los proyectos de usuario final. Y no es un secreto que todos esos usuarios quieren traer dispositivos de acuerdo con sus gustos y sus necesidades, entre comillas. Con lo cual, yo tengo que considerar qué tan independiente es esa entrada de dispositivos dentro de mi ecosistema de los proyectos de User Computing. Y lo que va a resultar en ese ecosistema es una combinación de plataformas, de dispositivos y aplicaciones. Tanto las que tengo legales, entre comillas, como las que vienen de afuera y forman un ecosistema paralelo al ecosistema que yo manejo dentro de IT. Y todo esto, obviamente, con una carga mínima de administración, porque si ustedes suman todos estos componentes, debo tener muchos problemas de administración. Tengo los dispositivos legales, los dispositivos ilegales, las aplicaciones legales y las aplicaciones ilegales o por fuera o paralelas. Y eso lo que forma es típicamente un ecosistema difícil de administrar. Entonces, el objetivo de esa área de IT es recibir toda esa carga y además hacer una administración simplificada y minimizar el esfuerzo de esa administración. Algunos ejemplos de las directivas que debo tomar en cuenta en esos cambios de arquitectura que se producen por esa era de post-PC. Primero, que los procesos de gestión se definen con los resultados que se quieren alcanzar a través de la tecnología. ¿Qué significa eso? El área de IT, como les decía, no puede ser un área que aparezca cuando va a comprar software o cuando va a comprar hardware o cuando algo se cae. Tiene que ser un área mucho más relevante y un área alineada con los procesos de negocio. Típicamente las áreas de IT difícilmente conocen el negocio. Tiene que ser un área de IT mucho más involucrada con el negocio y alinear sus estrategias de IT a esas directrices de negocio. No las puede alinear a directrices de IT simplemente, porque IT trabaja para el negocio, es un área más del negocio. Obviamente la falta de madurez en esos procesos limitará la entrada de cualquier elemento que se implementa o cualquier elemento que llega nuevo a IT. Eso quiere decir que dentro de la arquitectura, un elemento muy importante es la madurez de los procesos y esos procesos obviamente alineados al negocio. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que IT y el ecosistema de IT dentro de una industria, cualquiera que ella sea,
es cambiante. No es una fotografía que no cambie, sino es una película con fotografías en movimiento. El área de IT cambia tanto como cambia el negocio, cambia tanto como cambian las prioridades de negocio. Entonces esa estrategia de IT tiene que ser alineada al negocio y cambiante como el negocio. Con lo cual las herramientas de gestión y los procesos tienen que estar preparados para cambiar constantemente. No voy a hablar de metodología, pero rápidamente nuestra metodología que se centra en la transformación de la virtualización tiene los elementos de evaluación, de planeación, construcción y gestión de esa plataforma virtual o de lo que se construya a partir de la plataforma virtual, incluyendo, por supuesto, las iniciativas de End User Computing. Yo lo que quiero hacer hoy es no ir sobre toda la metodología, sino mencionarles algunos pequeños elementos de estrategia dentro de ese proceso de evaluación. Es lo que nosotros llamamos el Value Path de End User Computing. El Value Path es un método para construir planes estratégicos de los proyectos de End User Computing. Como les mencionaba hace un momento, una planeación tradicional se basa en la construcción de elementos fijos. Es decir, yo tomo una fotografía y con base en esa fotografía del negocio de IT hago mi planeación. Pero yo no puedo hacer una planeación basada en eso porque, como les mencionaba, el negocio es cambiante. Y como el negocio es cambiante, mi planeación también tiene que poder ser cambiante. Entonces, nosotros la asimilamos no a una fotografía, sino a una película. Y una película es una serie de fotografías que generan movimiento, que causan la sensación de movimiento. Con lo cual, cuando yo hago un proceso de planeación de un proyecto de End User Computing, lo que debo considerar es que esos elementos cambian y que tengo un punto de partida y unos puntos futuros que va a ser hacia donde va a evolucionar mi estrategia de End User Computing. ¿Cómo construyo los cuadros de esa película? Los cuadros de esa película tienen varios elementos. Un elemento, y lo mencionó José en la presentación anterior, son las categorías de los usuarios. No todos los usuarios dentro de un ecosistema de un proyecto de End User Computing son iguales. Todos los usuarios son diferentes, no solamente por su rol dentro de la organización, sino por las características que traen. Quieren traer dispositivos, utilizan aplicaciones que están por fuera de las áreas de seguridad, tienen hábitos de consumo y, por supuesto, tienen roles y responsabilidades dentro de la organización. El otro elemento son las opciones de tecnología. Y en un proyecto de End User Computing, cada vez más de las opciones de tecnología son un tema relevante, porque cada usuario quiere traer su propio dispositivo, y no solamente PCs, sino dispositivos móviles, con lo cual es un elemento que debo considerar dentro de mi planeación, y esos cuadros de la película de un proyecto de End User Computing. El otro elemento que es muy relevante y que lo he mencionado es la madurez de los procesos. Ningún proyecto o ninguna estrategia de lo que sea, y por supuesto ni siquiera End User Computing, va a prosperar si yo no tengo unos procesos maduros. Lo primero es una revisión de los procesos y ver qué tanta madurez tengo en esos procesos y qué tanta flexibilidad tengo en los procesos. Y por supuesto, si no el más importante, sí el más relevante hoy día, el estatus y los objetivos de negocio. IT no existe si no existe negocio. Por tanto, IT tiene que estar alineado al negocio, no alineado a IT mismo. IT tiene que ser un elemento relevante para el negocio. ¿Y por qué tiene que ser relevante para el negocio? Porque si no termina en Amazon. Si IT no es un elemento estratégico dentro de mi ecosistema, sino un commodity que no genera absolutamente nada, me voy para Amazon. Mucho mejor. No tengo problemas, pero Amazon no conoce mi negocio, tiene algunas barreras como las que mencionaba Enrique, de confidencialidad de la información. Entonces, yo tengo que hacer dentro de IT ser parte del negocio.
Y para ser parte del negocio, por supuesto, tengo que alinearme con esos objetivos. Y dos elementos que son los que están en la derecha: el equipo de bloques de construcción, cómo voy a construir mi estrategia de End-User Computing y cómo la acompaño de los procesos de gestión. Bien. El Value Path, que es ese elemento sobre el cual vamos a hablar, tiene típicamente estos pasos. El primero, mapear la fuerza de trabajo a 7 categorías de usuario. Nosotros mencionamos aquí 7 categorías, pero pueden ser más o menos, depende del tipo de industria, depende de la segmentación de usuario o perfiles de usuario que yo decida tener. Entre menos perfiles de usuario, mejor. Entre más perfiles de usuario, mucho más complejo, ¿no? Determinar el dominio de negocio es el segundo paso. Esa determinación del dominio del negocio es qué cubro con cada perfil de usuario. Y tengo que asegurarme que todos los perfiles, o la sumatoria de todos los perfiles de usuario, cubren la totalidad de dominios del negocio. No pueden quedar dominios de negocio por fuera de esa categorización. O sea, tener usuarios llaneros solitarios por fuera de mi categorización. Lo deseable es tener todos los usuarios categorizados. Determinar el estatus de cada dominio. Todos los dominios pueden tener estatus diferente. Es poco común que los dominios en general tengan el mismo estatus. Y utilizo para determinar el estatus de esos dominios lo que yo llamo las preguntas GRAPE. Ahora les cuento qué significa GRAPE. Y sobre eso vamos a desarrollar el resto de la conversación. El otro elemento es determinar los objetivos de negocio de estado futuro. ¿Para dónde va el negocio? Que lo he mencionado. No solamente el estado actual, sino qué quiere el negocio, cuáles son las estrategias de negocio y cómo desde IT y específicamente desde los proyectos de End-User Computing o desde mis iniciativas de End-User Computing alineo o me alineo a esas estrategias de futuro de negocio. El otro elemento es completar la película de que estamos hablando. La película es cómo se desarrolla en el tiempo mi negocio e IT con el negocio, asignando dispositivos a categorías de usuario. ¿Qué significa eso? Ya categorizamos los usuarios, pero además cada usuario tiene activos de IT asignados. No solamente los categorizo, sino asigno los dispositivos, las aplicaciones, la seguridad y todos los elementos de IT que correspondan a cada una de esas categorías de usuario. Y además, miro qué tan listo está operativamente cada uno de esos categorizaciones de usuario. Y finalmente, determino cómo es la película futuro, cuál es el estado futuro que yo tengo o debo tener en IT. La huella que causa un proyecto, en este caso de End-User Computing, está formada por todos estos elementos. Y de ahí sale el término GRAPE. Gobernabilidad, riesgo, auditoría, productividad y elasticidad. Esos son los elementos que definen la huella o el footprint de un proyecto de End-User Computing dentro de la organización. Y debo tener en cuenta todos esos elementos para tener una iniciativa de End-User Computing. ¿Por qué? Porque todas esas variables determinan cómo es mi proyecto dentro de la organización. Si no lo considero así y dejo alguna de esas variables por fuera, seguramente no voy a tener un proyecto adecuado. Vamos entonces a desarrollar, como les decía, las preguntas o la estrategia de GRAPE dentro de un proyecto de End-User Computing. Lo primero que debo hacer, y lo mencionó José en su presentación anterior, es segmentar los usuarios. Yo apenas traje un ejemplo aquí de 7 perfiles o roles de usuario que podrían ser los que aplican. Como les dije, pueden ser más o pueden ser menos. El primero, el rol de back office o administración. El rol de cara al cliente, típicamente una persona de call center, por ejemplo, que tiene atención al cliente.
el rol de manejo de información, que puede ser uno o puede ser varios de acuerdo con la información que manejen de la organización, el rol de acceso a múltiples aplicaciones, que típicamente son usuarios especializados y que no manejan una o dos aplicaciones, sino múltiples aplicaciones, por ejemplo, de desarrollo, o usuarios de servicios. Los de aplicaciones especializadas, el rol de campo, que la gente de ventas, por ejemplo, y el VIP, que en todas las organizaciones hay rol de VIP, y que típicamente es también difícil, ¿no? Porque es el que llega con el último dispositivo, que quiere entrar el último dispositivo al ecosistema rápidamente, y que obviamente tiene que ser atendido expeditamente. ¿Qué hago yo con las preguntas GRAPE? Con las preguntas GRAPE determino la forma de esa huella dentro de mi proyecto de End User Computing. Lo que tengo que determinar es la gobernabilidad de ese proyecto de End User Computing. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo enfocamos a End User Computing, pero puede ser enfocado a cualquier proyecto de tecnología. Todas estas variables determinan el footprint de un proyecto de tecnología dentro de una organización típica. ¿Qué preguntas debo hacer o hacerle a la organización para determinar la gobernabilidad? ¿Cómo decido cuáles dispositivos pueden ser utilizados por los usuarios? Y la respuesta puede ser de tres sabores. Cada departamento o cada usuario decide qué dispositivos traer. Es decir, es absolutamente libre. En la organización yo puedo decir, traigan el dispositivo que quieran, pero debo atenerme a que ese aspecto de gobernabilidad tiene esa característica, que cualquier usuario, cualquier departamento puede traer el dispositivo que quiera. La otra opción es que solamente se permiten algunos dispositivos específicos y entonces yo determino la regla de los dispositivos que se pueden traer. La regla puede ser en términos de sistema operativo, por ejemplo, o tipo de dispositivo. Y la otra opción es que cualquier dispositivo que cumpla unos requisitos funcionales que yo defino desde IT y desde el negocio, puede ser incluido dentro del ecosistema. Entonces, digamos, son los tres sabores. ¿Por qué no incluir el cuarto? De que nadie puede traer nada. Porque ese no es el mundo de hoy. En el mundo de hoy es necesario abrir la empresa para que la gente traiga dispositivos. Y no es para ser buena gente, sino porque ese es el día de hoy. Y si yo quiero más productividad dentro de mi organización, debo permitir el ingreso de dispositivos dentro de un ecosistema de un proyecto de End User Computing. Está relacionado con la productividad, no con lo buena gente que yo sea desde IT del negocio, simplemente con productividad de usuarios. ¿Quién decide cuáles aplicaciones se despliegan a los usuarios? La primera opción es que los usuarios seleccionen sus propias aplicaciones. Es decir, cada usuario decide con qué aplicación va a trabajar. Digamos que no creo que sea tan frecuente esa situación, pero es una opción. Los departamentos, de acuerdo con sus requerimientos funcionales y de negocio, determinan con qué aplicaciones van a trabajar. Y el tercero, que IT determina los aplicativos core y a medida que el negocio se desarrolla, cada uno de los departamentos añadirá aplicativos, obviamente con un proceso de validación tanto del negocio como de IT. El tercero en gobernabilidad, ¿cómo puede aplicarse la gestión y los procesos a la seguridad de un proyecto de End User Computing? Las opciones son, se tiene un ambiente no gestionado, es decir, tengo un ambiente donde no hago ninguna gestión y además no es un ambiente que esté asegurado. Algunos procesos de seguridad y gestión se aplican localmente, que es absolutamente normal y se encuentra frecuentemente que cada uno de los departamentos tenga sus procesos de seguridad y de gestión de acuerdo con lo sensible que sea el departamento. Hay departamentos que aplican mucha gestión y mucha seguridad y otros que no tienen ninguna. Y la otra opción es que todos los procesos de gestión y seguridad son aplicados centralizadamente y definidos como políticas. Es decir, existe un ente dentro de la organización que define todos los procesos de gestión y de seguridad
de cualquier aplicativo o cualquier elemento de IT. Voy a ir un poco más rápido porque ya me hicieron señas. El otro elemento es riesgo. Vamos con gobernabilidad, el segundo elemento es riesgo. Y la primera pregunta es, ¿cómo gestiona el ciclo de vida de despliegue de los activos de los usuarios? Es decir, los activos en un proyecto de User Computing, como todos los activos, tienen un ciclo de vida. Y las opciones son que los activos de los usuarios, ahí me faltó una palabra, solamente se reemplazan cuando se dañan. O sea, yo no tengo ninguna política de ciclo de vida, simplemente falló y lo reemplazo, pero no tengo una política definida. El segundo es que los presupuestos de la organización determinan cuándo los activos son reemplazados. Sí, saqué una partida presupuestal y ese presupuesto lo utilizo para reemplazar activos en año cualquiera. O se utilizan ciclos nominales, pero sin una aplicación rígida. Es decir, tengo una política que dice que cada 5 años yo reemplazo mis activos, pero que puede ser flexible de acuerdo con el presupuesto. Ok, y todos los activos son reemplazados desde un periodo, después de un tiempo fijo. Como nos queda poco tiempo, va a ser absolutamente breve para terminar rápido. Entonces, en riesgo, ¿yo qué pretendo? En riesgo lo que pretendo es hacer preguntas para asegurar que el ciclo de vida de los aplicativos y que el mantenimiento de esas aplicaciones está mantenido al día. Si ustedes ven un ecosistema de End-User Computing y de aplicaciones, difícilmente las organizaciones tienen una política de aplicar actualizaciones a todas las aplicaciones y a todos los departamentos. Simplemente se centran en lo core. Y yo no me puedo centrar en lo core exclusivamente, porque hay otras aplicaciones que si no son tan relevantes, sí hacen parte del ecosistema. Y por eso las tengo que considerar todas. Y de ahí salen esas preguntas que me determinan, en este caso, el riesgo. Las otras son las de auditoría, que se refieren a cumplimiento de esos elementos del ecosistema. Yo tengo registros de actividad de usuario y acceso en todas las aplicaciones, o solo en un grupo de aplicaciones, o solo en las aplicaciones core. Tengo regulaciones externas, que eso es otra pregunta que tengo que hacer. O soy una industria que definitivamente no tengo regulaciones externas, sino simplemente internas, que es difícil de encontrar, todas las empresas tienen regulaciones externas. Y qué enfoque en el balance se tiene para los usuarios finales. En productividad, que definitivamente los proyectos de End-User Computing están o son importantes por la productividad, no por el costo. Yo no evalúo un proyecto de End-User Computing por costo, porque seguramente no me va a dar, sino por productividad, seguridad y administración. Las preguntas en este caso serían si los usuarios tienen las herramientas para desempeñarse correctamente y cómo cree que esa productividad se sitúa frente a la competencia. Yo no puedo determinar si soy más o menos productivo si no tengo un punto de comparación, y en este caso el punto de comparación es la competencia. Y finalmente, elasticidad. ¿Con qué frecuencia la compañía va a cambiar de forma? O sea, va a adquirir o se va a funcionar con otras empresas. ¿Qué planes de cambios tiene en el tamaño del ecosistema? Y una que considero muy importante y que generalmente surge como primera pregunta es ¿cuántas localidades y qué tipo de localidades son en las que trabajan los usuarios? Eso me determina, y es un factor importante, de cómo determinar la huella de mi proyecto en User Computing. Para terminar, simplemente quise traer esto como un ejemplo de lo que nosotros hacemos desde servicios profesionales, es ayudarles a implementar y a ser exitosos en la implementación de un proyecto de User Computing o un proyecto de tecnología basado en virtualización. No solo enfocamos nuestros esfuerzos a IT, sino también al negocio. Y por supuesto, siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran y de solicitar nuestro acompañamiento cuando así lo consideren pertinente. Muchas gracias y disculpen que haya sido breve así en la última parte. Gracias.